www.freedomslibertymedia.com. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SN Editores. Aquí estamos como siempre la gracia y seguimos. El 2025, el año de Franco, o es el año en el que Franco es el español del año. Encantados, de verdad, qué buena idea ha tenido el gobierno. Ya vimos que al final Francisco Franco, el generalísimo, porque fue el generalísimo, era su título, caudillo, jefe de Estado, había decidido girar hacia Valencia. ¿Por qué? Pues porque entendía que girar hacia Barcelona, Cataluña, hacia la frontera francesa, podía excitar la inquina de Léon Blum, el Frente Populista que volvía a dirigir Francia y que estaba dispuesto a invadir nuestro país en ayuda del Frente Popular. Su decisión, por lo tanto, aunque criticada, aunque muy difícil, por supuesto, fue la acertada en ese mismo instante por las condiciones y las circunstancias que había. Bien, aquí tenemos lo que va a ocurrir dentro de esta ofensiva. El objetivo de la ofensiva, ya lo dijimos, era Valencia. Por parte nacional, pues hay que reconocer que la ofensiva sobre Valencia se planeó tal vez con un desmedido optimismo, sobre la base de tan solo dos grandes unidades. Ahí las tenemos, el Cuerpo de Ejército de Galicia, el Cuerpo de Ejército de Castilla, porque se daba por descontado que el enemigo, al que se daba por batido, pues no ofrecería gran resistencia. Bueno, y que incluso seguiría desmoronándose, como le había ocurrido antes, en esa gran ofensiva que había dividido en dos la zona Frente Populista. Por lo que, bueno, el único inconveniente serio que se presentaba a ese avance, que se esperaba rápido y espectacular, iba a ser pues la intrincada y correosa orografía por la que habría que avanzar las fuerzas nacionales, el llamado Alto Maestrazgo. Hay que conocerlo, hay que visitarlo, es muy interesante. Es una tupida red de sierras y serranías cuyas direcciones forman pues vueltas y revueltas, de una manera además en un completo caos. Bueno, que además, pues debido a la desigual erosión del terreno, pues habían producido un sinnúmero de barrancos muy profundos, por cierto, con paredes verticales para más INRI, y todo aquel suelo es calizo, lo que en caso de mal tiempo, que va a ser uno de los protagonistas de esta ofensiva, curiosamente, a pesar de la temporada del año, va a ser terrible, pues ese suelo se convertía en lodazales intransitables, incluso muchas veces para los hombres, y por tanto, pues fáciles de defender para los frentes populistas y difíciles de atacar por parte de los nacionales. La ofensiva nacía así, hay que reconocerlo, con fuerzas muy justas, y se plasmaba en una idea de maniobra que en síntesis la tenemos ahí en este croquis. Consistía en avanzar desde el norte, cayendo desde Morella para ganar la costa y descender al sur por ella hacia Castellón. Castellón era lógicamente la primera escala de la ofensiva, muy importante, un puerto muy importante, además de tener mucha industria en sus alrededores. Bueno, mientras pues que al enemigo también se le quería atacar desde Montalbán y desde Teruel, caer desde el norte también, llevando como eje la carretera Teruel-Sagunto, coincidiendo con las otras fuerzas en Sagunto. Una vez tomado Castellón, se pensaba coincidir en Sagunto los dos ejes. Sagunto, otro puerto muy importante y zona industrial también de primera categoría. De esta manera, pues se pretendía envolver a las fuerzas frente populistas en ese sector para luego ya desde Sagunto, libres de ellas, se suponía, libres de ellas, caer directamente sobre Valencia, la gran capital del Levante. Bueno, como es de suponer, pues tales grandes movimientos requerían, sobre todo, por lo dicho, sobre el terreno este que hemos explicado, tan difícil, tan correoso, tan caótico, toda una serie de acciones de relativa envergadura y muy localizadas. Al final, sin embargo, pues todo derivó en una serie de operaciones parciales, muy concretas, muy localizadas, no siempre coordinadas en el tiempo,
para cuya mejor comprensión, porque la verdad es que esta ofensiva es un tanto tediosa, vamos a dividirla en fases, sin que ello sea aviso del todo cierto, pues no se planearon ni se ejecutaron así, como tales, sino que más bien vinieron impuestas por las circunstancias. Entre otras, pues la inesperada resistencia de los frente populistas, el terreno y el mal tiempo. Bueno, ya hemos dicho, para entender mejor esta difícil ofensiva, pues la dividimos en una serie de fases. Vamos a ir con la primera. Voy a poner el croquis. Aquí lo tenemos. Pues es la penetración en el maestrazgo y camino de la liberación de Castellón. Este primer movimiento pues, se va a realizar bajo muy duras condiciones climatológicas. Vamos a insistir que van a impedir la adecuada actuación primero de la aviación nacional. Se va a quedar prácticamente en tierra. No obstante, se consiguen los objetivos, bien que se encuentra más resistencia de lo esperado. Esta es la primera, sobre todo, gran sorpresa. Con la del terreno se contaba, con esta realmente no. La sorpresa surgió en el movimiento por la costa, además, donde debido a lo plano del terreno se esperaba avanzar sin grandes dificultades. Pues no fue así, lo que no sucedió toda vez que los frentes populistas habían conseguido buenos niveles de fortificación, eso también hay que reconocerlo, estableciendo una compleja red de líneas defensivas escalonadas en profundidad, como tiene que ser, y dotadas además de posiciones defensivas bien fortificadas y situadas, que van a oponerse con notable éxito al avance nacional. Esto fue una sorpresa muy grande. Terreno por la costa es un terreno plano, perdón, y se esperaba avanzar con facilidad. Esto no ocurrió así. No cabe duda también de que los frentes populistas evitaban con ello el derrumbe propio e incluso se mostraban firmes y también agresivos, a veces con contraataques, sobre todo más allá de lo esperado. ¿Por qué fue posible esto? Bueno, pues por los siguientes factores. Además de estas defensas que se fueron construyendo y se venían construyendo de casi del principio de la guerra, pero aquí se fueron activando, desde este primer momento el mando Frente Populista consigue traer fuerzas que se va a intensificar luego desde Madrid. En Madrid el general Miaja, que era el que defendía Madrid, toda la aureola, esa defensa icónica, el no pasará, se había negado hasta este momento a deshacerse de fuerzas para que se reforzaran otros frentes. Esta es siempre la división interna que corroyó en gran medida al Frente Popular, no tener un mando real, un mando único como tenía el Nacional, que además fuera obedecido. Los intereses políticos jugaron siempre en contra de ellos mismos. En esta ocasión, Miaja sí, dadas las circunstancias, ya esa partición en dos de la zona Frente Populista, sí que accede a ceder fuerzas de Madrid, que eran muy cuantiosas, muy importantes. ¿Por qué? Porque ve que ese movimiento que han iniciado los nacionales, que lógicamente va a ir camino de Valencia, caso de triunfar, se puede volver contra él de este a oeste dirigiéndose a Madrid. Es decir, que en definitiva también accede a esta cesión de fuerzas por motivos egoístas, sectarios, parciales y yo diría también que incluso personales, para no poner en peligro su aureola. Vivía además muy bien en Madrid desde el comienzo de la guerra, eso también hay que reconocerle. Pero luego hay otro factor importante, hemos dicho el tiempo, que va a ralentizar el avance nacional, hemos dicho el terreno, que es favorable al Frente Popular, hemos dicho esta cesión de fuerzas del general Miaja desde Madrid, favorable al Frente Popular, por supuesto, pero hay un detalle del cual volveremos al final porque es muy importante. Se va a imponer desde este mismo instante una disciplina draconiana en el Frente Popular, en las fuerzas Frente Populistas. Se va a fusilar in situ a todo aquel que diera las más mínimas muestras de titubeo. Va a ser espantoso. No se sabe realmente el número de soldados propios pasados por las armas in situ, en medio incluso de los combates. Sobre todo los comisarios políticos comunistas van a actuar aquí de una manera cruel.
Y volvemos a recalcar, es que ya el Frente Popular, la sovietización del Frente Popular, que ya venía de que Negrín, sobre todo, se hace cargo del poder, ya dijimos que una vez partida en dos la zona Frente Populista, una vez que Negrín se quita de en medio al socialista, también por supuesto radical, pero bueno, al socialista Indalecio Prieto, prácticamente la sovietización del Frente Popular es absoluta. Manda ya más que nunca Stalin desde Moscú, sus asesores aquí, los comisarios políticos y el Partido Comunista de España, también con los socialistas. Entonces, ¿qué imponen? Esa disciplina soviética, la misma que había esquilmado a las fuerzas rusas bolcheviques para imponer el terror. Es así, una disciplina draconiana fusilando in situ a todo aquel que diera la más mínima muestra de titubeo. Seguimos, bueno, pues sorprendieron los nacionales y viendo que en la ambiciosa maniobra concebida de envolver el maestrazgo, como hemos dicho al principio, en dos ramas, pues no había tenido su éxito, pensaron avanzar mucho más rápido, así como lo justo de las fuerzas disponibles, pues claro, no le quedaba más remedio a los nacionales que reforzar también ellos esta ofensiva trayendo fuerzas de otros frentes. Quedaba ya claro para todo pues que el enemigo recibía cuantiosos refuerzos, lo hemos dicho, que su moral iba en aumento conforme veía que podía de alguna manera ralentizar, incluso detener el avance nacional, y esto hacía prever que esta ofensiva que se había planteado como casi un paseo militar, como fácil, vamos a decir, entre comillas, pues se preveía ya que se iba a endurecer muchísimo más. Asimismo, pues imponía claro, lógicamente, un cambio de planes que consistió en que a la vista de la mayor dureza de las resistencias frente populistas por la costa, se decidió entonces dar prioridad, llevar el esfuerzo principal de la ofensiva desde el interior. Y ello, vuelvo a repetir, a pesar de tener que pasar por ese sector de terreno tan duro, de sierras, serranías intrincadas, en un completo caos con ese terreno calizo. Vamos a ver qué es lo que ocurría. Pues mientras que esto estaba ocurriendo, vamos a ver qué es lo que habían hecho los frentes populistas cuando hemos hablado de esas defensas. Aquí los tenemos en este croquis, las líneas defensivas. Mientras ocurre lo anterior, pues los frentes populistas no descansaron, hay que reconocerlo, y animados por la posibilidad de, enfrentarse a sus enemigos de tú a tú, el Estado Mayor, sus mandos, pues una vez confirmado, sobre todo ya era muy importante que el esfuerzo principal nacional no se iba a dirigir a Barcelona, o sea, hacia Cataluña, ya se dan cuenta que es hacia Valencia, ordenan el perfeccionamiento urgente de 3 importantes líneas defensivas para proteger Castellón y proteger, a más distancia Valencia, pero para empezar a proteger Castellón. ¿Esto qué va a dar resultado? Pues a ese perfeccionamiento de 3 importantes líneas defensivas con las cuales se van a tener que enfrentar los nacionales conforme vayan avanzando. Una de ellas con 2 ramales, por cierto, ahora lo veremos. Bueno, con la intención de conseguir no solo detener a las fuerzas que pudieran atacarles por la costa, sino también el interior, y siempre encaminada a proteger Valencia en larga distancia, Castellón y Sagunto más cercana, pues se establecen 3 líneas. La que se llamó de Levante, que la tenemos aquí dibujada, que era la más importante, la que se llamó de Levante, la de Teruel, o el sector avanzado, esta que era doble, aquí la tenemos, y luego la que se llamó XYZ, que era esta de aquí, un poco más retrasada, pero en realidad más cerca de Valencia. De ellas, la primera estaba dotada de 38 centros de resistencia, por eso lo hemos pintado como más fuerte, la llamada de Levante. La segunda, esta de aquí, la doble, pues tenía 27 y la tercera tenía 22 centros o núcleos de resistencia. Eso es muy importante desde el punto de vista militar. Se apoyaba además en un terreno favorable a la defensa. Existía otra también que le llamaron esta, la del puerto de Mingalvo, era más pequeña, cerca de Oropesa, y ya hemos dicho con lo que se tenía que enfrentar los nacionales. Vamos a seguir avanzando en el recorrido a ver qué es lo que van a hacer los nacionales en los siguientes movimientos. Aquí tenemos reflejados sus avances. El 4 de mayo los nacionales pues reanudan su ofensiva,
por el norte de su despliegue, ahí lo tenemos. El tiempo era infernal, seguía siendo infernal a pesar de la época del año, muchísimo frío, todo el día con frío, todos los días con frío, no dejaba de llover, las penalidades para la marcha de los hombres, de los soldados, eran terribles, el terreno se volvía en contra de ellos, ya lo hemos dicho, y además pues iban todos empapados. ¿Para qué decir a la hora de combatir? ¿Para qué decir a la hora de dormir, de descansar? El avance nacional se hizo de todas maneras profundo, pero teniendo que rechazar también, hay que reconocer los fuertes contraataques frente populistas. El tiempo siguió empeorando hasta tal punto, el temporal de lluvia, incluso de granizo, fue tan terrible que hubo días en los que se tiene que dejar de combatir, se tienen que paralizar la ofensiva. Por la otra ala, ahí la tenemos también, los combates también son duros, la resistencia al frente populista se hace palmo a palmo y esto causa muchas bajas, por supuesto a los defensores, pero también a los nacionales, más de las que esperaban. Y también por este ala hubo que suspender la ofensiva durante un que otro día por el temporal. En los días siguientes el avance sigue haciendo, todo es penoso en extremo, por parte del Frente Populista no se deja de traer unidades y embeberlas en el combate directamente desde el centro, desde Madrid prácticamente, se desgasta en lo posible también a los nacionales y se gana tiempo. ¿Para qué? Porque ya se está preparando en Cataluña lo que veremos en el próximo capítulo, que es la que se va a denominar Batalla del Ebro, un nuevo golpe Frente Populista para intentar frenar este avance sobre Valencia. Ya hemos visto que ha sido la técnica del mando Frente Populista, sobre todo del general Vicente Rojo. Fue Brunete, fue Belchite, ahora va a ser también la Batalla del Ebro, una ofensiva intentando detener la nacional. Es un manual de libro, no hay genialidad, es de libro prácticamente, de táctica. En general, es verdad que los Frentes Populistas lograron en parte sus objetivos de ralentizar por lo menos el avance nacional y encima de aumentar sus bajas. Con todo, los avances se logran, el mando nacionales comienza ya a dudar, eso sí, seriamente, de que la ofensiva vaya a tener éxito. Ya vimos que esta ofensiva estuvo muy criticada por parte de todos los mandos, aquí hubo unanimidad, incluso los más cercanos del cuartel general, del generalísimo, y que fue una decisión personal del generalísimo que al final todos aceptaron por disciplina militar, lógicamente, pero nadie la vio muy clara. Bien, ahora conforme se van desarrollando los acontecimientos, esa extrema dureza y el aumento de bajas y tener que reforzar, pues vuelven otra vez las críticas. Esto es muy importante, cuando se habla del dictador, la gente no sabe lo que habla. Incluso dentro de los estados mayores militares se permite el debate, por supuesto. Otra cosa es que cuando el jefe decide, ha decidido y todo el mundo se pone lealmente, sinceramente, a que su idea de maniobra, la que sea, aunque no se esté de acuerdo con ella, hay que llevarla a cabo con el mayor entusiasmo posible, para que salga bien además. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo, solo que ahora empiezan a volver las dudas. El general Quindelán, que suele ser el portavoz en estos casos de los más, vamos a decir, críticos, se hizo eco de tales dudas ya y también del malestar que surgía entre los bandos, la cosa no se veía nada clara, y incluso dirigió una carta al generalísimo. Voy a leer exclusivamente un párrafo para que se vea cómo estaban las cosas. Le dice Quindelán a Franco: lo que sí propugna ahora es la necesidad de no proseguir la maniobra actual sobre Valencia, que estimo nociva por no tener influencia alguna resolutiva en el término de la guerra, pues dicho objetivo, Valencia, se ve muy lejos y el camino se prevé sangriento en extremo. Es verdad que tenían razón los mandos y Quindelán a hacer la crítica. Es verdad que Franco acepta la crítica, la recibe, la analiza, pero es más verdad que 4 días antes de esta carta, el 18 del mes, Franco ya había redactado unas nuevas disposiciones. Se da cuenta también, efectivamente, de que esto no va como se pensaba y empieza ya a pensar en Cataluña. Esto es muy importante. No va a detener la ofensiva sobre Valencia, pero va a empezar a preparar y a mentalizar ya a todos de que va a volverse contra Cataluña. Redacta unas instrucciones muy breves, las sintetizo muchísimo. Lo primero, la necesidad de atacar en fuerza Cataluña,
Eso ya es su mente, ya está allí. Otra directiva más, no dejar en libertad de reorganizarse al ejército del Frente Popular en la zona sur, en esta zona concretamente. A pesar de su resistencia, no dejarle que vaya más, que tome fuerza, muy importante. Aprovechar el estado de derrota que se está ocasionando, porque aún así él ve que se sigue avanzando. La ofensiva está costando más en tiempo y en bajas, pero está siendo exitosa. ¿Para qué? Pues para mejorar, sobre todo aquí, los efectivos y el trazado de la línea que él ya prevé que en un momento dado se va a tener que paralizar. Y también, por último, claro, él quiere, por supuesto, economizar fuerzas. ¿Por qué? Porque ya quiere empezar a organizar un operativo, un dispositivo muy importante para dirigirse sobre Cataluña. Es decir, que Franco no paraliza la ofensiva sobre Valencia, la ofensiva está siendo exitosa, está costando más, pero ya empieza a pensar en Cataluña. Es verdad también que aquí es la primera vez en toda la guerra y última que se nota en muchos de los movimientos que estamos relatando, cuando uno profundiza en ellos, una descoordinación en lo que hasta ahora había sido una maquinaria de relojería perfecta de las fuerzas nacionales. Debido al tiempo, debido a lo correoso del terreno, debido a que no se esperaba tanta resistencia, bueno, debido un poco a todo, pero sí que es verdad que se notan fallos tácticos y estratégicos en estos avances. De ahí también que hubieran sido más lentos en ese aspecto. Bien, con todo, no cabe la menor duda de que la ofensiva va para adelante y de que la ofensiva va a ser exitosa. Esto también hay que reconocerlo. Bueno, en esta situación, que podemos calificar de crítica por ambos contendientes, pues los nacionales van a cometer ya la primera de sus grandes acciones, que es la liberación de Castellón de la Plana. Por entonces Castellón tenía unos 37.000 habitantes, tenía un puerto muy importante, zona industrial aledaña también muy importante. Así que sin sucesión de continuidad, sin dar tampoco respiro, lo que permitía el tiempo solamente en relación a las operaciones, pues no se suspenden e incluso se impulsan más. En esto también hay que destacar la fortaleza, el valor y el ánimo de los soldados nacionales. A pesar de la resistencia del enemigo, el ímpetu de las tropas nacionales pues logra poco a poco desbaratarlos y consigue ya por primera vez incluso que haya unidades que se retiren en masa, incluso algunas entran en pánico, con lo cual esa fortaleza demostrada por el Frente Popular se empieza también a resquebrajar. Esto le da también, de alguna manera, razón a Franco. La ofensiva sí costaba más lenta, pero era exitosa. Se podría conseguir. El día 14, pues es un día decisivo, mientras que por un lado los nacionales penetran ya en la ciudad, en Castellón, dentro de la cual no cabe duda que siguen sangrientos combates callejeros porque las unidades que aún permanecen dentro del Frente Popular se defienden. Vamos a asistir a un hecho muy importante de esos hechos icónicos. Hay muchos en la Cruzada de Liberación Nacional, pero vamos a relatar este en concreto. Camilo Alonso Vega, general destacado, amigo íntimo de Franco, va a protagonizar un hecho destacadísimo cuando al amanecer de este día 14 se lanza su unidad, la ordena, él manda y la lanza campo a través al descubierto, cruza el río Mijares y ocupa Villarreal. De tal forma, aquí lo tenemos, que envuelve al enemigo, el cual al notarse que la retirada se le empieza a cerrar, entra en pánico y aquí sí que se produce una importante desbandada de las fuerzas frente populistas, lo que permite también ya la progresión dentro de la ciudad de Castellón y la liberación de su puerto y de toda esa zona. Este hecho de Camilo Alonso Vega hay que destacarlo porque muestra además también el arrojo de estos generales y de los soldados que conducían. Tras la toma de Castellón, pues bueno, pues aún parece que la resistencia frente populista en algunos puntos, no en todos, se endurece. Los combates en el resto de la línea del frente, pues también continuos, muy sangrientos. El día 23, pues los nacionales ocupan la Muela de Sarrión. Se seguía avanzando. El avance nacional, pues eso también es verdad, se hace de nuevo lento, penoso, sangriento. El terreno cada vez es peor y también, por supuesto, la resistencia.
Por parte de los nacionales intentarán también reforzar sus fuerzas, muy desgastadas, conscientes de que Valencia va quedando lejos, aunque bueno, se sigue insistiendo en ello. Las operaciones de esta fase pues se van a durar desde el 30 de junio al 25 de julio, prácticamente un mes. En ella pues se destaca, por ejemplo, los avances sobre la Sierra de Espadán, en cual los frentes populistas se mantuvieron también, hay que reconocerlo, muy fuertes. Y en este instante, prácticamente ya hacia el final, hacia el 23-24 de julio, es cuando el mando nacional, Franco, mete como refuerzo al CTV italiano. ¿Por qué a las fuerzas italianas? Porque desde siempre venían siendo las que tenían más motorización, más nivel de medios, en aquel tiempo ruedas, bueno, también cadenas, pero sobre todo ruedas. Se les mete en combate, van a combatir apenas un día, día y medio. ¿Por qué? Pues porque el día 24 ya llegan las noticias de que comienza, con el paso del Ebro, lo que se va a denominar la batalla del Ebro, famosa batalla del Ebro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Franco? Pues muy sencillo. Da por terminada esta ofensiva, se ha llegado hasta Sagunto, ahí se queda y va a aceptar, como siempre, el reto que de nuevo le plantean los frentes populistas, el enemigo, el general Vicente Rojo. Ya explicaremos en el próximo capítulo si hubo o no sorpresa, y ya explicaremos en qué consiste lo que realmente la batalla de Ebro fue el canto del cisne del ejército frente populista. Pero no quiero terminar, como dije al principio, este capítulo sin leerles, en este caso, no es producción mía, en este caso lo que había ocurrido en la zona frente populista, en estas fuerzas que resistieron más de lo que se esperaba. ¿Y por qué? Nos lo cuenta Ramón Salas, para qué hablar, incuestionable, y prefiero leérselo. Lo dije al principio, esos fusilamientos in situ. Bien, veamos lo que ocurrió. ¿Por qué resistieron tanto estas fuerzas del Frente Popular aquí, además de por el terreno que les favorecía y el tiempo? Dice textualmente Ramón Salas: la represión en las fuerzas Frente Populista, se va a referir siempre, se empleó de forma dura y contundente que rebasó ampliamente el cauce ya de por sí impresionante que ofrecía el Código de Justicia Militar y los tribunales permanentes de los ejércitos y cuerpos de ejércitos del Frente Popular, repito, para entrar de lleno en un régimen de terror generalizado. El ejército de Levante, el ejército de Levante Frente Populista, no fue una excepción, y estuvieron a la orden del día las ejecuciones sin formación de causa por pérdida de posiciones o retiradas más o menos justificadas. Sigue Ramón Salas: fueron expedientadas la 14 división, imagínense una división entera sometida prácticamente a juicio, la 52 división, la 97 brigada, el 14 grupo de asalto y otras unidades de mayor o menor importancia. Pero todos estos expedientes resultaban intrascendentes. Fíjese bien lo que dice a continuación. Aunque fueron acompañados de destituciones, degradaciones, arrestos y aún ejecuciones, dice, todo esto realmente no fue tan importante frente a la supresión sobre el terreno de los que no cumplían. Volvemos a esos fusilamientos in situ. También tuvo su importancia, sigue Ramón Salas, la orden terminante del mando del Frente Popular de mantenerse en las posiciones hasta morir, y mucho más aún la terrible actuación del SIN, el Servicio de Información Militar, manifiestamente comunista, órgano de terror, creado por Indalecio de Prieto, socialista, por cierto, en su momento, en el seno de las unidades. Cuando vemos estos ejemplos, y esto es, no solamente se está prolongando una guerra que ya debía haber terminado porque la tenían perdida, cualquier derramamiento de sangre propio del enemigo era, por lo tanto, injustificado, sino que para prolongar esa guerra, Moscú, al cual el Frente Popular está vendido desde el principio, pero sobre todo cada día más, no le importa sacrificar incluso a sus propios soldados y hombres, a los cuales, por cuya libertad decía que combatía, aplicándoles medidas de terror para que se mantuvieran en sus puestos. Nunca ocurrió eso en el bando nacional. Faltaría más, ni en los momentos más difíciles. Ahí está también una de las grandes diferencias
entre un bando y otro. Unos luchaban por ideales, los otros por el terror que se les imponía. En el bando nacional los alféreces provisionales iban al frente, 4 o 5 pasos por delante de sus soldados. De ahí la gran mortandad que tuvieron. En el bando frente populista los comisarios políticos iban por detrás, matando incluso a aquel que, pues por miedo, cobardía o simplemente por lo que fuera, flaqueaba. Estas diferencias hay que también tenerlas muy en cuenta. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España! Jamendo.com